Buenos días, Iberoamérica, y buenas tardes, España. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto seminario de la quinta edición de los seminarios, martes a las 13, sobre ingeniería de bioprocesos, titulado Biosorbentes derivados de residuos agroindustriales, una alternativa en bioprocesos de descontaminación y absorción de metales y contaminantes emergentes. En esta ocasión contamos como ponente con el profesor Juan Carlos Moreno Piraján, de la Universidad de los Andes, en Colombia. Juan Carlos es químico y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Colombia. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Carbono, INCAR, en España, y actualmente es profesor titular del Departamento de Química de la Universidad de los Andes en Bogotá, donde dirige el grupo de investigación de calorimetría y sólidos porosos. Es autor de más de 340 artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto. Su línea de investigación se centra en el diseño, síntesis y caracterización de los materiales porosos, tales como carbones activados, zeolitas, armazones metalorgánicos, MOFs, con aplicaciones tanto en absorción como catálisis, almacenamiento de energía y tratamiento ambiental. Ha trabajado especialmente en el desarrollo de tecnologías basadas en residuos agroindustriales y minerales de desecho, y también en la construcción de equipos calorimétricos para estudiar interacciones sólido-fluido. Herramientas, todas ellas clave para evaluar el comportamiento termodinámico de los materiales desarrollados. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas escritas en el chat durante la ponencia y que todas ellas serán trasladadas al ponente al final del seminario. En caso de que haya interés por las diapositivas, se recuerda que éstas se enviarán solo si el ponente autoriza su distribución. Y sin más preámbulo, Juan Carlos, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Hola, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero saludarles desde América, no sin antes agradecer la amable invitación que me hacen. Yo estoy muy encantado cuando la recibí y en particular porque no solamente por los organizadores, sino porque viene de Oviedo, donde efectivamente, como lo escucharon, estuve una vez terminé mis estudios de doctorado. A Paula por su amable introducción y a todos los organizadores, detrás también a Jordan por todo el tiempo que me ha dedicado en los ensayos para poder presentar esta charla, cuyo título ya lo mencionó Paula. Voy a presentar entonces a ustedes cuál va a ser el esquema de esta presentación. Inicialmente voy a hacer una introducción y una contextualización al tema. Luego, les voy a contar cómo se preparan los biosolventes a partir de residuos agroindustriales, seguido de la aplicación en absorción de metales pesados y contaminantes emergentes. Luego, comentaré algunos retos y perspectivas futuras y al final comentaré alguna conclusión y reflexión final sobre este tipo de temática. Bien, comenzando, el problema que realmente yo voy a plantear acá es los metales pesados y los contaminantes emergentes, lo que hemos hecho. Y claro, cuando comenzamos a pensar en eso, nos viene a la cabeza el agua. Y este mapa es el que quiero mostrar inicialmente. Fíjense que en las zonas de azul oscuro es donde hay una escasez física de agua. En azul claro, donde ustedes lo pueden ver, acá estamos nosotros, Latinoamérica, tenemos escasez económica de agua. En la parte gris, acá en el mapa, es donde no hay problema de agua. Y en la parte que no tiene color, no hay estimación. ¿Bien? Ahora, des en cuenta de algo. Estas dos imágenes que tienen acá son fotografías que han sido tomadas en Colombia, cerca a la capital de nuestro país, donde lamentablemente es el río Bogotá, se lanzan gran cantidad de contaminantes que, como voy a mostrar ahora, vienen de diversas fuentes. Y claro, si uno lo piensa, nosotros tenemos alrededor del 97.5% de agua salada y apenas el 2.5% de agua dulce. Nosotros necesitamos bastante cantidad de agua potable. Eso es realmente lo que necesitamos. Pero como pueden ver, tenemos un problema ahí a mano.
¿De dónde además vienen? Pues esto basta con ir al supermercado y tenemos todos los aditivos que uno utiliza. Acá mírenlos para los automóviles, indudablemente que llevan bastantes contaminantes. Nosotros que somos un país agrícola, pues acá, a pesar que hay legislaciones, esta frase la voy a emplear varias veces en esta charla, pues no se siguen. Entonces, pesticidas y fungicidas se utilizan sin ton ni son en nuestros cultivos y la automedicación, que es otro gran problema que los excesos, pues terminamos excretándolos y van a las aguas. Bien, entonces, los compuestos emergentes, ¿qué son? Son sustancias que se detectaron recientemente, la verdad, en el medio ambiente y y de hecho presentan un riesgo alto para la salud humana y para todo el ecosistema que es responsabilidad de todos, pero que no están completamente reguladas. Y me estoy refiriendo en este momento a nuestro país. Estas sustancias incluyen fármacos, productos de higiene industrial, pesticidas, plásticos, metales y otro tipo de contaminantes industriales. Aunque muchas de estas sustancias que he mencionado durante muchos años, su impacto ambiental ya se había identificado, pues recientemente gracias al desarrollo de toda la instrumentación analítica en el área química, se ha podido detectar y además cuantificar. Vale la pena entonces mencionar que la presencia y resaltarlo en cuerpos de aguas y suelos, pues ya de hecho genera una gran preocupación porque está afectando el agua potable, la vida acuática y la biodiversidad, incluso así estén en concentraciones muy bajas, porque estamos encontrando, como lo he venido mencionando, una gran cantidad de cosas. Fíjense que todos contaminamos, desde los hogares. Claro, los residuos en los hogares normalmente no estamos tratando, los residuos van a dar a los ríos a través de las alcantarillas. La industria que debería regularse no lo hace y va y contamina, lleva los efluentes y todo esto a los ríos. La ganadería y la agricultura también lo está haciendo, contaminándose además toda la parte de agua subterránea. Y esto deberá llevar a que todo esto se lleve a las plantas de tratamiento. Pero resulta que las plantas de tratamiento de aguas, en no todo el mundo, en las pequeñas comunidades, hay acceso a ellas y entonces se genera nuevamente este tipo de problemática. Yo muestro acá esto que puede parecer algo como que no se puede creer, pero sí, debo resaltarlo. En varias de nuestras comunidades, uno cuando está tomando un vaso con agüita ahí dentro del vasito o ahí esta imagen que muestro allí, pues uno realmente no sabe qué está bebiendo. Es la verdad. Y un par de caricaturas que seguramente ustedes conocen. Acá cuando uno está pescando, uno no sabe el pobre pececito que tiene. Nosotros hace algunos años hicimos un estudio de investigación con colegas de biología y de microbiología y se hicieron análisis de los peces y se detectaron trazas de plomo en peces cerca acá a la ciudad. Es increíble. Entonces, pues es nuestra responsabilidad tratar de proponer soluciones. Nuevamente, estas son fotografías de Latinoamérica. Entonces, la contaminación, por ejemplo, por metales pesados ya ha despertado una conciencia y en que ha caído en legislaciones muy fuertes. Pero como le he mencionado, no basta con las legislaciones. Es importante crear conciencia en quién está contaminando, número uno, y dos, hacerlas cumplir. Entonces, en cuanto a metales pesados, acá me voy a referir a tres que son los que voy a llevar al final como ejemplo: cobalto, níquel, cadmio, que provienen de las industrias, contaminan todos los ecosistemas, pesticidas y fertilizantes, también provienen de restos de combustible y también algunos de estos provienen de restos de pinturas. Muy bien, ¿cómo podemos eliminarlos? Aquí entonces podemos tener algunos de los métodos. Podemos tener métodos destructivos, aquí en azulito, o no destructivos, en rojo. Los destructivos, por ejemplo, por biodegradación. Puede uno mencionar depuración y procesos específicos a través de hongos. Los rendimientos pueden variar entre el 22 y el 94% por ozono y oxidación avanzada. Uno puede hacer tratamientos con peróxido de hidrógeno, UV, tratamiento con UV, donde el rendimiento puede llegar hasta el 100%.
por no destructivos a través de membrana, como osmosis inversa, nanofiltración, y también puede acercarse el rendimiento de retirar los contaminantes casi al 100%. Y la absorción, que es básicamente en lo que nosotros nos ocupamos, a través de los carbones activados, zeolitas en general, biosorbentes, donde el rendimiento varía entre el 4 y el 63, pero acá es donde ya la experiencia puede ir ayudando a que el 63 suba y realmente logremos alcanzar niveles de depuración mucho más altos. Esto nos lleva a contextualizar esto en lo que se denomina el desarrollo sostenible. ¿A qué hacemos referencia? Normalmente a la necesidad de integrar, hacer una integración entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente, que es de todos, y la inclusión y la justicia social. Esto está establecido en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda del 2030, ya hecha y acordada por la Asamblea General de la ONU. Entonces, nosotros tenemos que ir hoy en día ¿a qué? A hablar de economía circular, que es un modelo económico que implementa tanto tecnologías y estrategias para transformar el modelo económico que antes usábamos, que era el modelo económico lineal por este que es uno cíclico. Entonces, eso lo debemos hacer en función del tiempo. Miren, ¿qué hacíamos antes? Tomábamos de nuestro medio ambiente, hacíamos la extracción de lo que necesitáramos, producíamos, transportábamos, consumíamos y hacíamos una disposición con el problema de acumular, entre otras, pues obviamente contaminar. Mientras que si ahora es lo que se está proponiendo, economía circular es hacer extracción, producción, transportamos, consumimos y hacemos la disposición y aquí es donde ya tenemos que entrar todos, reutilizarle, darle un valor agregado y volverlo al ciclo. Es eso lo que nosotros realmente debemos hacer. Es decir, en resumen, en cuanto a economía circular, varios tips: sostenibilidad, reducción de emisiones, reutilización de productos, regeneración de sistemas naturales y reciclaje. Es lo que nosotros debemos entonces proponer. Ejemplo entonces de residuos agroindustriales en biosolventes para la descontaminación. Claro, lo pongo acá porque para todos los países latinoamericanos y seguramente para los europeos, cuando lo requieran, hay una gran cantidad de toneladas de desecho de residuos agroindustriales. Yo aquí menciono algunos. Para Colombia, cáscara de café. Somos el mayor productor de café suave en el mundo, entonces tenemos gran cantidad de desechos. Pepas de aguacate, cáscara de plátano, bagazo de caña, cáscara de coco, cáscara de naranja, cáscara de mangostino, y aquí podría estar el resto de la charla mencionando, pero todo esto, ¿qué pasa? Que nuestros campesinos los acumulan y hacen quema a cielo abierto, generando un problema obviamente grave. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transformarlos en biosorbentes. Aquí en esta imagen está, después, ahora más adelante vamos a ver cuál es el proceso, la matriz del biosorbente, donde se genera una porosidad y dentro vamos a capturar nuestros contaminantes. ¿Cómo funcionan? Entonces, fíjense que en todos los casos, los grupos funcionales presentes en la biomasa, por ejemplo, bien sean carboxilos en las pectinas de las cáscaras de fruta o grupos hidroxilo de celulosa en fibras vegetales, etcétera, interactúan con los contaminantes por diferentes fenómenos. Puede ser por quelación, intercambio iónico, la atracción electrostática, etcétera, y los retienen sobre su superficie. Una vez estén saturados, esos biosorbentes pueden potencialmente regenerándose, desorbiendo los contaminantes y se vuelven a reutilizar, o bien se pueden disponer de manera segura cerrando de esta forma el ciclo del cual les he hablado de manera coherente. Ahora bien, fíjense en esta imagen. En la primera, al lado derecho, tenemos una imagen que es un grano de un biosorbente totalmente saturado, ya agotado. Y acá un biosorbente donde nosotros le estamos, de alguna manera, liberando a estos señores son los contaminantes, para poderlo reutilizar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades de la biosorción? Lo que tenemos nosotros que entregarle a la sociedad, pues tenemos que escalarlo y optimizarlo. Debe adaptarse la biosorción a condiciones reales, considerando, por ejemplo, variables como el pH, sales, interacciones con múltiples contaminantes, porque eso es lo real. Y es clave desarrollar sistemas eficientes para el tratamiento a gran escala.
Otro punto es regenerar y disponer. Esto implica recuperar los contaminantes mediante desorción, si es viable, cuando lo sea, pero eso implica costos adicionales. Eso a veces nosotros los científicos no lo tenemos en cuenta. Y cuando se trata de escalar un proceso, hay que entregarle esto a las empresas o bien a gobierno. Si no se regenera el biosorbente, debe disponerse en forma segura, incinerando o enterrándolo de manera controlada. Y acá esto lo coloco resaltado en amarillo porque eso realmente ya no es algo que deba contemplarse siquiera. Se supone que estamos proponiendo una solución. Y el desafío principal va a ser pasar de estudios de laboratorio a aplicaciones industriales sostenibles y eficientes. Es eso lo que queremos hacer nosotros. Pasar, como digo yo, a la vida real. Ahora, ¿qué son los biosorbentes y por qué los residuos agroindustriales? Bien, ay, perdón, acá ya está. Los biosorbentes hacen referencia a materiales naturales que tengan la capacidad de capturar contaminantes del agua, bien sea por un tratamiento, lo voy a mostrar ahora, o algunos son, no hay necesidad, como la mazorca, la tusa, ella sin necesidad de hacer nada es un absorbente. A diferencia de la absorción convencional, los biosorbentes usan mecanismos biológicos, por ejemplo, grupos funcionales, naturales, en comparación con los carbones activos o sus resinas sintéticas, sobre todo el carbón activado que proviene de materiales minerales. Aquí hay un esquema ilustrativo que intenta simplemente mostrar un biosorbente que puede retener tanto metales pesados como compuestos emergentes. Hagamos una comparación entre el biosorbente y los absorbentes tradicionales. Mire, y acá estoy resaltando en rojo en particular las cosas que vale tener en cuenta. Varios criterios: materia prima, costo de producción, disponibilidad, impacto ambiental y biodegradabilidad. Respectivamente mencionaré los biosorbentes naturales y los absorbentes tradicionales o los sintéticos. Miren que los primeros provienen de residuos agroindustriales. Estos son procesados o industriales o sintéticos. El costo de producción en los primeros es bajo. Eso es importantísimo. Claro, al momento de escalar, aquí ya no, en estos es alto. La disponibilidad es muy alta en los biosorbentes, pues es que es algo que está ahí, ¿cierto? Entonces podemos disponer de ellos. El impacto ambiental es bajo en los biosorbentes porque es reciclaje de desechos, mientras que en los absorbentes tradicionales es muy alto. Y finalmente la biodegradabilidad, indudablemente, de los biosorbentes, que es lo que estamos buscando, es alta. Bueno, ahora que hemos presentado el problema y el concepto de economía circular, veamos cómo se pueden transformar estos residuos en materiales de tipo funcional, es decir, que nos permitan solucionar problemas. Hay tres formas de obtener estos biosorbentes. La primera, por activación física, donde uno normalmente hace primero una activación y luego una pirólisis de masa en atmósfera inerte. O dos, podemos hacer una activación química tratándolo con ácidos, bases o impregnándolo con metales. Esto todo está asociado dependiendo de yo que quiera retener. Y finalmente, pues por cualquiera de los dos métodos, con el biosorbente que haya obtenido, puedo modificar su superficie para funcionalizarlo con ácidos o con ácidos o bases a placer. Bien, entonces, por ejemplo, yo puedo partir de cáscaras de coco, cáscaras de mangostino, la preparación de crustáceos, donde de allí hago la extracción de quitina o haga seca. Todo esto lo preparo previamente, lo seco, lo llevo a un tamaño y luego, entonces, dependiendo del método que quiera, por ejemplo, si es físico con CO2, lo llevo a unas condiciones en atmósfera inerte y obtengo mi biosorbente. Ese es, de manera muy resumida, el procedimiento. Entonces, si hablo de la economía circular aplicada a la biosorbentes, pues es esto. Parto de mis residuos agroindustriales, tomo cualquiera de ellos, nuevamente, perdón, si reitero esto, cáscaras de mandarina, de naranja, de coco, mangostino, etcétera, los modifico químicamente, si es lo que quiero, obtengo mi biosorbente, hago la aplicación, todo esto en el laboratorio, hago la regeneración, reutilización y luego que ya lo tenga, ya puedo pensar en escalar por lo menos a planta piloto. Obviamente, yo una vez lo obtengo, debo hacer una caracterización físico-química. ¿Para qué? Para evaluar el desempeño de ese biosorbente frente a mi aplicación. Si tú lo quieres para retener iones metálicos pesados, ¿cuáles?
Si no lo quieres es para retener un compuesto emergente, ¿cuáles? Porque va variando. Si es, por ejemplo, en la interfase bioabsorbente-gas, si quieres almacenar un gas, ¿cuál y a qué presión? O como lo voy a mostrar en esta charla, pues en la interfase líquido-gas. Diferentes técnicas que muy seguramente muy familiares para todos, pues hay que caracterizar por titulación potenciométrica, FTIR, que es PS, hacer isotermas de nitrógeno y de CO2, absorción de vapores, tomamos microscopía de barrio electrónico, XRD, TGA, y dos técnicas que las usamos, no voy a mostrar resultados acá en esta charla, nosotros tenemos acceso a ellas en nuestro laboratorio, que es calorimetría de inmersión y calorimetría de absorción. La inmersión es una técnica para caracterizar la naturaleza físico-química de diferentes biosolventes. Acá lo menciono. Miren que nos sirve para obtener información termodinámica que realmente la podemos correlacionar con las interacciones adsorbato-absorbente, las mismas propiedades texturales y la química superficial. Bien, acá solamente para que ustedes den una idea, es muy lindo. Este es un perfil de uno de los calorímetros que tenemos en el laboratorio, calorímetro de inmersión, y estos son los termogramas típicos que uno obtiene de calorimetría de inmersión. Bien, ¿por qué entonces caracterizar el biosorbente? Hay varios argumentos. Necesitamos tener sus características texturales, conocer la naturaleza química de la superficie. Necesitamos conocer y correlacionar los fenómenos de superficie. Esto también nos lleva a determinar la mejor aplicación de acuerdo a sus características. Debemos evaluar el desempeño y la selectividad del biosorbente y evaluar la recuperación del sólido y así también estimar la vida útil del mismo. Para eso es que lo hacemos. Entonces, hablemos ahora de unas aplicaciones de estos biosorbentes en absorción de metales y de contaminantes emergentes. Yo entonces en esta charla voy a resumirlo. En el primer ejemplo voy a mostrar la eliminación de un compuesto emergente y para ello voy a tomar la atracina como ejemplo, donde la hemos absorbido sobre cáscara de mangostino. Y como ejemplo número 2, voy a ilustrar cómo sobre un biosorbente obtenido a partir de cáscara de coco, nosotros eliminamos o retuvimos a metales pesados. Bien, entonces, primero como para que nos demos una idea, bueno, esta es la cáscara de mangostino, que es un residuo agrícola. Uno de los países que más produce esto es la India. En nuestro país también se da, que menciono cuáles, pero lo interesante es que de esto, el 40% más o menos es el fruto, pero el 60% es la cáscara. La cáscara tiene una alta dureza y además tiene un alto contenido de carbono, lo cual lo hace un muy buen material de desecho, un adecuado material de desecho para obtener entonces biosorbentes. Y bueno, nosotros acá en estos resultados que yo voy a mostrar, preparamos 4 series. Entonces, la primera es mangostino, donde lo obtuvimos con activación física con CO2 a 3 temperaturas diferentes, 700, 800 y 900. De ahí están las siglas. Y luego 3 series de mangostino, pero activándolos químicamente. Entonces, lo activamos con ácido fosfórico al 40, al 50 y al 60%. Acá están los nombres de las diferentes muestras para que ustedes se ilustren. El peso inicial y el peso final, y resalto fundamentalmente el porcentaje de rendimiento y el porcentaje de quemado, que le va indicando a uno el desarrollo de poros en los biosorbentes. Entonces, fíjense que acá está entre el 30 y el 70% para los materiales activados con ácido fosfórico, mientras que es un poco más bajo, en particular el de 700, presten atención a un porcentaje de quemado muy bajo. Bien, entonces, luego comenzamos a caracterizarlo y tomamos isotermas de nitrógeno, ¿cierto? Para ver y examinar su porosidad para estos 3 que se activaron físicamente. Miren qué bonito. Entonces, ustedes van a ver lo primero, pues es la presión relativa en función de la cantidad de nitrógeno que se absorbe. Lo que vemos es que a presiones muy bajas rápidamente se absorbe nitrógeno hasta alcanzar un plato. Y la muestra
que mayor cantidad absorbe, que más cantidad absorbe acá es la activada 800 y la que menos es a 700. Bien, entonces, ahora, si analizamos, colocamos en una tabla brevemente los resúmenes, un resumen de lo que son algunos de los datos obtenidos, el área BT, el volumen de microporo y la longitud de ancho de poro obtenido por el modelo Dubin-Raduskevic, el volumen total y la relación de volumen de microporo sobre el volumen total. Lo que resalto, lo que quiero resaltar en un momento para no entrar en tanto detalle, es que el área no es exactamente una función del tratamiento de temperatura, porque fíjense que acá, ¿qué ocurre? Que a 900 ya cae otra vez, ¿cierto? Cae el área, es decir, que el área más alta se alcanzó a 800, ¿bien? Igual con el volumen de microporo, y esto entonces ya luego lo vamos asociando con probablemente con la capacidad de absorción que pueda tener sobre la atracina. Bien, ahora observen acá las tres isotermas para ácido fosfórico al 40, al 50 y al 60. Tienen un comportamiento similar. Nuevamente, a muy bajas presiones tenemos una rápida absorción, ¿cierto?, de nitrógeno y luego alcanza el plato. Acá lo que sí se alcanza a observar es que hay una pequeña diferencia entre la isoterma de absorción y la desorción, lo cual le muestra a uno en particular a esta de a 40% de impregnación de ácido fosfórico, que hay un pequeño desarrollo de mesoporosidad. Bien, estas isotermas, de acuerdo a la IUPAC 2015, son isotermas tipo 1A. Y acá están los resultados, donde nuevamente lo que estoy resaltando es que la muestra activada al 40% a 700 grados es la que más área desarrolló y más volumen. Mientras que cuando yo impregné a 50, la que más área desarrolló es a 800. Y finalmente, cuando impregno a 60, la que más área desarrolla es a 900. Todo esto está también asociado al tipo de reacciones químicas internas que se generan, que bueno, esto ya sería temática de otra conversación. Cuando uno eh, prepara un biosorbente, para aplicarlo es importante entonces eh, entregarlo muy, muy bien desde el punto de vista de su caracterización. Y uno de los puntos interesantes es generar y entregar la distribución del tamaño de poro. Acá se utiliza, lo que nosotros hemos hecho es utilizar la densidad funcional, el NLDFT y el QSDFT. Lo utilizamos, nosotros tenemos unos ortómetros de Anton Park en la biblioteca, están disponibles y nos permiten modelarlo usando e imaginando poros tipo rendija, cilindro o combinado. Nos permite evaluar, trazando la isoterma, ver qué tipo de error puede tener y así decimos, oiga, no, mire, este biosorbente tiende a tener este poro u otro. Entonces, miren, acá, ¿qué hicimos? Lo que ustedes pueden ver es para la familia activada de C2 a 700 a 800. Acá a la izquierda está el NLDFT, porcentaje de error del poro cuando lo simulé combinado, porcentaje de error del poro cuando lo simulo rendija o porcentaje de poro cuando lo simulo como un cilindro. Y al calcularlo, miren que para el que está a 700, el que tiene menor error acá entre estos es el que es como rendija. Es decir, esta muestra probablemente tiene un poro en forma de laminillas, mientras que para estos dos a 700 y 800, los errores más bajos se obtienen cuando se combina, es decir, sus poros deben estar entre cilindro y rendija. Es lo que realmente uno podría imaginarse. De manera similar, se lleva a cabo el análisis para las demás muestras. Para el biosorbente obtenido con ácido fosfórico al 40%, donde nuevamente acá lo que se está viendo es que los poros son combinados, ¿cierto? Y para el 50 y el 60. Una de las técnicas, a mí personalmente me gusta bastante, porque miren que todo esto es con toda la parte de las isotermas, lo asocia uno con modelos que a la larga son modelos termodinámicos, pero la microscopía es como tomar realmente, literalmente una foto. A la izquierda, ustedes ven el conjunto de microfotografías de los biosorbentes obtenidos con CO2 y aquí a la derecha la familia de los biosorbentes obtenidos
cuando se activaron al 40, al 50 y al 60. Y es muy lindo, ¿no? Porque indudablemente que se observa que los poros, hay mayor desarrollo de poros cuando uno lo activa con ácido fosfórico. La otra técnica que vale la pena utilizar para caracterizar es el punto de carga cero, ¿cierto? Entonces, claro, el punto de carga cero es el valor del pH al cual el sólido pues no tiene una carga neta. Y también nos sirve entonces para interpretar qué está pasando si un material retiene o no más un cierto ion. Entonces, miren que en el caso de los biosorbentes activados con CO2, todos tienen definitivamente un punto de carga cero alcalino. Los biosorbentes activados con ácido fosfórico al 40 a 700, al 50 a 700 grados y a 60, están más o menos casi neutros. Los demás vuelven a ser alcalinos. Vale la pena aquí recordar que cuando yo tengo el punto de carga cero por debajo, la superficie se carga positivamente. Y si está por encima, la superficie se carga negativamente. Eso nos va dando una idea de cómo estará, hacia qué es afín, si a un ion positivo con carga positiva o a un anión. Veamos la parte de estudios cinéticos de absorción que hicimos sobre la solución de acuosa, que es la atracina, y esto usando el biosorbente activado físicamente. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, acá mis excusas porque estas tablas de pronto no dejan ver bien, pero hicimos ensayos a 25, a 35 y a 50 partes por millón para los biosorbentes obtenidos físicamente y modelamos, hacemos la simulación a ver si seguía una cinética de pseudo primer orden, de pseudo segundo orden o de Abrami. Y analizamos cada uno de los parámetros, pero analizamos el R cuadrado como un parámetro que nos guiara para ver a qué se ajustaba. Nosotros evaluamos adicionalmente a 25, a 35 y a 45 grados Celsius y se obtuvo que la mayor capacidad de absorción era para el biosorbente obtenido 800, seguido el de 900 y observen que el de menor era el de 700, fue el de 700. Ese que tuvo el menor porcentaje de quemado. La absorción encontramos que disminuyó con la temperatura indicando que el proceso era exotérmico y que la absorción se correlacionó con el área superficial y el volumen total de poros. Entonces, una cosa aquí, un resumen de las cosas que encontramos en este estudio. De esa tabla, nosotros vimos que la capacidad de absorción aumentó al subir la concentración entre 50 y entre 25 y 50. El modelo de pseudo segundo orden, su K2 mostró un mejor ajuste. Así, la cantidad absorbida como la velocidad de absorción fueron aumentando. Si analizamos, y nosotros lo hicimos en la constante de pseudo primer orden, la cantidad absorbida aumentó, pero la velocidad no siguió un patrón claro. Y finalmente, el modelo de Abrami tenía una capacidad de absorción que aumentaba, pero su constante varió sin generar realmente alguna tendencia. Pero el R cuadrado se ajustó bastante bien. Eso sugiere mecanismos más complejos de difusión o heterogeneidad en cada una de las superficies de esos biosorbentes. En conclusión, muy resumida aquí al respecto, es que el modelo de pseudo segundo orden describió mejor la absorción de atracina sobre esos biosorbentes que nosotros preparamos. Y por último, lo que hicimos acá en esta parte fue analizar y evaluar el comportamiento de los mecanismos de absorción, pero a la larga pretendíamos ver qué tanta atracina retenía. Claro, para eso entonces aplicamos y empleamos varios modelos, Langmuir, SIP, Rayleigh-Peterson, Langmuir, SIP, etc. Bien, de eso, ¿qué encontramos? Que el modelo en sí proporcionó un mejor ajuste, teniendo en cuenta que 1 sobre n se acercó a 1 y eso implicó una absorción en monocapa y que la superficie era heterogénea, energéticamente homogénea. La capacidad de absorción volvió a seguir el mismo comportamiento que recién les comenté y la absorción fue favorecida por grupos funcionales básicos sobre la superficie de la absorbente. Bien. Veamos entonces ahora el ejemplo número 2, es decir, donde vamos a voy a presentar un par de cositas, eliminación de metales pesados utilizando biosorbentes
obtenidos a partir de cáscara de coco. Bueno, acá uso otro tipo de biosorbentes. Acá utilizo el carbón activado. Lo modificamos a 900, luego lo oxidamos con ácido nítrico, otra muestra oxidada con ácido fosfórico, una muestra que oxidamos con hipoclorito de sodio y una que modificamos con EDTA. Aquí voy a mostrarles solo esto es apenas un mini resultado de un trabajo amplio que llevamos a cabo. Resultados con cadmio, cobalto y níquel. Me voy a centrar inicialmente en el níquel, ¿cierto? Lo primero que observamos acá es que si yo comparo el carbón, por ejemplo, modificado a 900 frente al que se modificó, observen, con hipoclorito, este último tiene ya aumentó 10 veces la capacidad de absorber níquel 2. Debo aclarar, y antes no lo mencioné, igual que en la tracina, que hacemos ensayos de absorción con soluciones modeladas en el laboratorio. Bien, no hemos sacado soluciones de tomadas del río ni nada. Entonces, siempre se preparan las soluciones en ese orden de ideas. Entonces, fíjense que acá 10 veces lo aumentó. ¿Esto qué muestra? Que indudablemente modificar un biosorbente repercute en su capacidad de absorción. Lo otro que uno tiene que entrar a analizar siempre cuando está estudiando biosorbentes es los mecanismos, porque los mecanismos además me ayudan a si debo o no seguir alterando la superficie. En el caso que estoy mencionando, el níquel tiende normalmente a, níquel 2 más, aclaro, como yo, tiende a absorberse sobre los grupos funcionales oxigenados y donde hay pares libres como los aminos. Ahí sobre ellos tiende a. Y ajustamos, lo mencionaba en la gráfica, a algunos modelos que siempre es importante hacerlo. Ustedes indudablemente que también lo saben, tenemos modelos para analizar los datos de absorción, modelos de 2 parámetros de ajuste, de 3 parámetros de ajuste, hay de 4 parámetros de ajuste, hasta de 5 parámetros de ajuste en cuanto a sus variables. Acá entonces nosotros modelamos a LACMID, Freundlich, como 2 parámetros y de 3 modelo de Roylis-Peterson y de Todd. Nuevamente estamos analizando acá la capacidad máxima de absorción y como parámetros, claro, de ver qué está ocurriendo, el parámetro R cuadrado. Ahí lo tiene. Entonces, ¿qué podemos decir en este momento y qué encontramos? Que el modelo de Todd, que es a la larga, es una isoterma que está combinando el modelo de Langmuir y de Freundlich, describe sistemas reales donde la superficie de la tormenta se termina y la distribución de sitios no es realmente uniforme. Y este modelo de Todd asume que la energía de absorción de los sitios sigue una distribución parecida a una gaussiana, la campana de Gauss, pero no perfecta. ¿Por qué? Hay sitios con energías cercanas a un valor medio, pero también hay unas que se desplazan, es decir, que hacen que se alargue un poquito la campana de Gauss. Y acá lo que hicimos en este estudio fue tomar estos biosorbentes y otros, les voy a contar, nuevamente simulando en el laboratorio para tratar de acercarnos a la vida real, porque claro, uno no llega y mete el biosorbente y solamente tienes níquel, solamente tienes cobalto, cadmio. Entonces tratamos de ver cómo cambiaba la capacidad de absorción, ¿cierto? Si era que cambiaba al colocar 2 iones por lo menos acá. Y entonces esto en el laboratorio. Entonces fijamos un carbón, por ejemplo, que está aquí en la parte superior izquierda, que es oxidado con ácido nítrico, fijamos una cantidad de ion níquel y fuimos cambiando en partes por millón el cadmio, ion cadmio 100, 200, 300, 400 y 500, e indudablemente se obtienen diferentes isotermas, lo cual nos está diciendo que sí hay una competitividad. La idea es entonces empezar a cuantificarlo, eso, acercarse uno al problema real. En la de abajo tenemos ahora un biosorbente, el cual lo modificamos con hipoclorito, el níquel nuevamente fijo, y fuimos acá cambiando poco a poco el ion cobalto. En las isotermas, acá al lado derecho, usamos unos biosorbentes preparados que estaban organizados desde el punto de vista con mesoporos.
Acá no mostré esto, pero es muy lindo y los fijamos la cantidad de níquel y fuimos cambiando el cadmio y fuimos viendo cómo afectaba esto. Entonces, digamos que la moraleja es que es importante hacerlo porque lo acerca a uno a la vida real y en el caso nuestro siempre el paso a seguir es llevar esto a planta piloto de momento. Claro, nosotros somos químicos y ya preparar gramos de un sorbente a preparar kilos, ya eso nos va a cambiar el universo. Muy bien. De momento lo que podemos decir hasta este punto es que el modelo TOP combina ventajas del modelo de Lamir y Flemish, que asume una distribución de energías de absorción y que su capacidad de absorción varía según el ion. Ahora, retos y perspectivas. Hay unas limitaciones actuales. ¿Cuáles? Variabilidad en la composición de los residuos, costos iniciales del procesamiento y hay que tenerlo en cuenta, esto ya lo había mencionado, y la falta de las regulaciones para promover su uso a nivel de industria. Otro punto interesante, la economía circular y el futuro de los biosorbentes. Hay que generar incentivos para la reutilización de biosorbentes en procesos cíclicos, generar desarrollos de políticas que promuevan la bioeconomía e integrar los procesos de biomateriales en esquemas de producción sostenible. Adicionalmente, debemos aplicarlo en la industria, uso en remediación de aguas residuales industriales, aplicarlos en sensores ambientales para detección de estos contaminantes, desarrollo de tecnologías sostenibles. Y una conclusión y reflexión final que vale la pena como aspectos relevantes es los biosorbentes ofrecen una solución ecológica para la descontaminación, su integración en la economía circular maximiza su sostenibilidad, pero aún hay desafíos tecnológicos, pero su viabilidad es realmente prometedora. No olvidar que la economía circular se transforma residuos en recursos valiosos, la innovación en bioprocesos es clave para la descontaminación ambiental. Necesitamos más investigación y colaboración en este campo, es lo que yo diría al final. Algunas fuentes que yo consulté y sugiero, digamos que tomé de lo que hemos hecho con los estudiantes que han pasado por el laboratorio, pues solamente dejo estas y pues con esto voy finalizando esta charla, agradeciéndoles mucho, insisto, su atención, su amabilidad y quedo aquí atento si puedo resolver alguna inquietud o algunas. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, pues no, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por esta ponencia tan interesante y la verdad que tan completa. Ha sido, bueno, pues muy enriquecedor conocer todas las posibilidades que tienen estos bioabsorbentes derivados de residuos agroindustriales, pues para obtener pues una estrategia sostenible y eficaz para la descontaminación ambiental. Y bueno, mientras nuestros asistentes pues se animan eso a dejar sus preguntas escritas en el chat, yo tengo bueno, unas cuantas curiosidades que me gustaría compartir contigo y que debatiéramos. Y la primera de ellas es, bueno, nosotros también trabajamos en obtención de bioabsorbentes, no realmente a partir de residuos agroalimentarios, sino a partir de lodos de depuradora. Y hemos visto que dependiendo del tamaño inicial que nosotros le ponemos digamos, al absorbente o al biochar que obtenemos, hemos tenido resultados diferentes. Es decir, hemos visto que cuando hemos pasado a trabajar con absorción en columna, pues hemos tenido problemas con los finos. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cómo de importante crees que es el tamaño inicial en la activación del biochar y luego para su aplicación en el escalado, digamos, piloto o real? Si tú te has encontrado algún problema Claro, o cómo se puede valorar eso, ese aspecto. es muy importante y es una variable clave y hemos tenido en muchísimos casos problemas de este estilo. Con una tesis que hicimos de doctorado con residuos de llanta, realmente allí es muy importante saber el tipo de tamaño de partícula que se va a tener,
porque efectivamente uno no sabe si se retiene o no se retiene. Y el otro extremo, y uno lo tiene, es con la cáscara de café, porque la cáscara de café, cuando uno trabaja con ella, se va al otro extremo y entonces obtenemos polvo. Tanto que el polvo está un poco denso que parte queda en las soluciones acuosas sobrenadando. Dicho esto, entonces hay que hacer ensayos previos para lograr el tamaño adecuado de partícula. Puede ocurrir que uno se incline, por ejemplo, por un tamaño de partícula como te da en polvo, como de por sí, per se, da en polvo la cáscara de café, pero yo necesito algo más grueso, debo entrar a contemplar procesos de peletización. Es decir, para que queden más grandes y yo pueda armar mis columnas, que indudablemente son ensayos que se suelen hacer. Pero efectivamente sí es un problema. Pues nada, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues mira, ya tenemos una pregunta a través del chat. BS Newrick nos comenta que si es posible utilizar biosorbentes que no llegan a convertirse en carbón activo y cómo de viables serían en comparación con este. Debo empezar a decir la respuesta es tan grande como el universo mismo. Claro, a ver, la respuesta es que sí hay sin necesidad residuos agroindustriales sin necesidad de someterlo a ningún tipo de temperatura, casi a ningún tipo. Mencionaba uno, la tusa de maíz, la llamamos acá, no sé allá igual, calculo yo, ¿cierto? Entonces, la tusa de maíz la terminas, la secas y no necesitas hacerle nada sino molerla. Ella por sí sola es un absorbente. Es un absorbente. Cosas que tienen poros, como la cáscara de naranja, cáscara de mandarina, se secan y tienen de por sí ya una capacidad de absorber. Ahora el asunto viene en ya si quiero que aumente. Pero la respuesta es que, claro, dentro de todo lo que son los residuos agroindustriales, tenemos. Ahora, a uno no se le ocurriría tener la cáscara de coco, la cáscara de aguacate y tales, porque esas sí no hay que hacerles el tratamiento, desarrollarles porosidad. Perfecto. Y bueno, otra cuestión que se me plantea es, ¿habéis realizado algún estudio, aunque sea, bueno, es verdad que has comentado que los estudios son realizados con aguas sintéticas, digamos, aguas modelo, pero aún así, ¿habéis hecho algún estudio añadiendo sales para ver cómo afecta, aunque sea a nivel sintético, esa adición de sales, por ejemplo, pues cloruro sódico o algún tipo de sal? ¿Y habéis visto si el efecto es o sea, el efecto en la disminución de la absorción es elevado o es bajo? Claro, y cambia. ¿Por qué? Porque cuando agregas sal, la conductividad de la solución se altera. Y cuando agrego la sal, dependiendo, en particular estoy hablando de los iones, Sí. va a alterar un poco primero, altera el pH y obviamente la forma como si está en esta oxidación 2, 3 o si empieza a hidroxilar. Entonces, eso definitivamente no lo va a alterar. Y es una prueba que también hay que hacer, justamente por lo que tú mencionas, ¿no? Es que es la vida real. Vale, otra cuestión es el tema de la regeneración de los biochares o de los biosorbentes. Nosotros, no sé si habéis tenido el mismo problema, hemos visto que cuando la absorción es de tipo fisisorción, tenemos menos problemas en la regeneración en este caso, bueno, tanto de los biochares como de los bioabsorbentes. Sin embargo, cuando vemos que el tipo de absorción es por quimisorción, ahí, independientemente de que hemos probado diferentes tipos digamos, de agentes regenerantes, siempre, digamos, tenemos un comportamiento peor y menos reproducible. Es decir, que tenemos que hacer el mismo tratamiento muchas veces y hacer como una media para ver efectivamente cómo se comporta el bioabsorbente o el biochar. ¿Os Ya. ha pasado a vosotros algo similar? Sí, sí, y mira, porque estamos optado y de hecho estamos ahorita haciendo un trabajo de investigación, eso sí, no lo había comentado contigo, con un postdoc. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos trabajado casi toda la línea de fenoles y los sustituyentes. Entonces, claro,
muchos de ellos no solamente hacen fisisorción, sino tienden a hacer quimisorción. ¿Qué hemos hecho? Trabajo interdisciplinario con la gente de microbiología, donde tomamos los biosorbentes y, Sí. comillas, no sé si ese es el lenguaje adecuado, de pronto me van a escuchar y me regañan, se siembran microorganismos de tal manera que su fuente de alimento sea el Ah, carbono, y ya lo hemos hecho. Y luego que ellos se ujú, acostumbran, ese biosorbente más el microorganismo, lo sí, colocamos para que absorba los fenoles y mira, te da una maravilla. Estamos intentando ahora haciéndolo con micro y nanoplásticos, sí, sembrando, aquí lo tengo, mi soplete que se me había olvidado, la casa, ¿cierto? Que sí, es una de las enzimas que estamos usando, sí, justamente para que esa enzima rompa el plástico. Imagínate que ese es un problema que tenemos. Y sí, estamos también trabajando con degradación de iones metálicos, porque era lo que mencionaba. No tiene ya sentido que tú absorbas, por ejemplo, un ion metálico y luego, ¿qué haces sí, con él? Hay que claro. degradarlo. Con los fenoles es muy lindo porque ya está, lo hemos demostrado que es muy tóxico y que sacamos en compuestos, en pedazos que ya no son tan, no tienen alta toxicidad. Pues está muy interesante. Nosotros tenemos entonces que pensar qué microorganismos pueden ser, digamos, bueno, adecuados para los contaminantes con los que estamos trabajando, a lo mejor algún Uh -huh. consorcio, para que puedan, digamos, mejorar el Correcto, comportamiento de los biochares. correcto. Vale, y bueno, iba a decir, mientras, bueno, si alguien más se anima a poner su pregunta en el chat, y si no, vale, otra pregunta que me gustaría hacerte con relación a la activación es que nosotros bueno, hicimos activación como física y química a la vez, por decirlo de alguna manera, Sí, porque ok. le añadimos un cloruro de zinc o un cloruro de hierro, pero lo pirorizamos a la vez, es decir, se activó de manera simultánea. Uh -huh. Y la duda que siempre nos planteamos y que te planteo a ti también es que ¿qué consideras más adecuado? ¿Rampas de calentamiento lentas o rápidas? Porque dependiendo de los estudios, hay rampas de calentamiento que van desde 5 grados minuto y hay otros estudios que lo hacen en 20 grados minuto. Y cada estudio dice que lo suyo es lo mejor. Entonces, Yo voy a decir la experiencia que tenemos. Claro, da cuenta que exactamente, tengo eso me refiero. En base a tu que, experiencia, ¿qué consideras más adecuado? y te, ¿Una temperatura aclarar, media? sí, te voy a aclarar. Probablemente estoy influenciado por la experiencia que he tenido allá con el doctor Taz, con quien estuve, y doctor Sí. Reynoso. Pienso que lo mejor es lento. ¿Por qué? Porque le da más oportunidad a que impregnantes hagan difusión, ¿cierto? Y no se Ujú. acelere tanto, ¿verdad? Porque claro, yo supongo que Vale. luego de esa activación ustedes someten el biosorbente a los lavados hasta encontrar pH constante. Entonces, yo que me lo hago es siempre en lento. Vale. O sea, 5 grados minuto Sí, 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 y sí. no. Es que no hacerlo tan rápido. Vale. Y luego, con relación a microporosidad y a mesoporosidad, ¿trabajaste alguna vez en rango de mesoporosidad y te han dado Sí, buenos resultados? sí, 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 claro. Aquí no mostré, es que solamente tengo estos, pero y bueno, Sí. hemos hecho con template, uh, usando como template SBA15, que es la clásica, Ujú. ¿cierto? La Sí. colocamos, hacemos que se vaya y luego queda el carbón muy mesoporoso y funciona bastante bien como un retenedor de contaminantes. Es que nosotros también hemos visto que los microporosos también, digamos, teníamos más problemas de regeneración con los mesoporosos. En general, los Sí, mesoporosos los conseguíamos regenerar mucho mejor. más Entonces, fácil. Sí, claro. claro, por eso, claro, el microporoso es cierto que consigues retenciones mucho Sí, mayores, pero sí, sí. Al peores sacarlos es resultados en difícil. cuanto a la regeneración. Entonces, mi pregunta De es, ¿cuál acuerdo. es el compromiso? ¿Más eliminación o mejor regeneración? ¿Tú qué propondrías, Juan Carlos? Yo prefiero que haya la regeneración, pensando en que tú vas a venderle eso a la industria o al gobierno. Perfecto. Bueno, nos preguntan ya a través del chat
qué microorganismos están utilizando para maximizar los biochares y qué tipo de contaminantes eliminan. Yo creo que contaminantes nos habías dicho fenólicos, pero bueno, Sí, acláralo tú por si acaso. no, son los fenoles. Y ahora no Sí. recuerdo el, ¿cómo se llama? El microorganismo, Los microorganismos. Lo puedo mandar si me lo consultan, pero sí, de hecho esto está publicado en un par de artículos que tenemos, pero yo prefiero, si me lo hacen, se los digo para que no. Lo decía lo de la enzima ahora con los nanoplásticos, porque la tengo aquí de soplete, que es la casa, la que sí, estamos usando justo en este momento. Pero los microorganismos, y son muy comunes de conseguir, ¿no? sí. Además, quedan fantásticos. Bueno, pues es estupendo. Y yo creo, ya no nos queda ninguna pregunta más, pues simplemente, Juan Carlos, agradecerte de nuevo esta ponencia. La verdad que ha sido, bueno, perfecta. Has dado una visión global, has dado una visión particularizada, has puesto además casos concretos de residuos agroalimentarios que además son muy comunes. Y bueno, pues agradecerte tu tiempo y el interés en participar en estos seminarios. Y ya por Pues último, nada, pues quería dime. agradecer. Sí, y que ya por último, bueno, quería agradecer también a nuestros patrocinadores, que son, bueno, Bayer, Fertiberia y a la Fundación Caja Rural de Asturias, que nos han dado pues su apoyo en este ciclo de seminarios. Y ya por último, pues que les invitamos a acompañarnos en la próxima sesión, que va a tener lugar el próximo martes 6 de mayo, que la va a impartir María del Pilar Buera de CONICET en Argentina y que va a llevar por título pues ingredientes funcionales en especies subvaloradas en Iberoamérica, desafíos y oportunidades desde la perspectiva de la bioingeniería. Y que bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación, que espero veros en el próximo seminario y ya pues reiterarte las gracias, Juan Carlos. Un No, a placer. ti y a todos por su asistencia y encantado, encantado. Cada vez que pueda colaborar, me tienen aquí a la orden. Una Muchísimas buena gracias. tarde en Europa. Bueno, Y buena mañana para Iberoamérica. ok, vale. Hasta luego. Hasta luego.